Ecuador y Estados Unidos firmaron este martes 8 de diciembre un acuerdo de comercio de primera fase. El presidente Lenín Moreno afirmó que las relaciones comerciales estuvieron paralizadas durante 9 años por el gobierno anterior. ¿Qué beneficios comerciales tendría Ecuador? Lo vamos a revisar en nuestra siguiente entrevista. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Así es, a esta hora estamos en línea directa con el economista Daniel Legarda, él es viceministro de Comercio Exterior. Economista Legarda, bienvenido a Notimundo Estelar, le saluda Freddy Paredes, buenas noches. Freddy y María del Carmen, buenas noches, gracias por este espacio, un cordial saludo a toda la audiencia y por permitirme sobre todo comentar de este importante tema con ustedes y los ciudadanos sobre los beneficios que trae este acuerdo para Ecuador. Claro que sí, economista, gracias por su tiempo. Cuéntenos, este es el inicio formal de negociaciones directas con los Estados Unidos con miras a un acuerdo comercial. Lastimosamente, este no será dentro de este gobierno, es lo más probable. Ojalá fuese en este próximo año, pero lo vemos cada vez más cerca al acuerdo comercial con Estados Unidos en todo caso. Sin duda, estamos más cerca de ese objetivo y si hacemos comparativamente desde el 2006, el año en el que lamentablemente nos salimos de la negociación, a lo que tenemos hoy día es cuando más cerca hemos estado de retomar esto. Este acuerdo de primera fase tiene dos grandes temas y dos grandes objetivos que se cumplen y beneficios. El primero, que lo comentaremos un poco más adelante, son respecto a los mismos beneficios que trae los 4 capítulos que se han incorporado, que son tangibles y me voy a permitir comentarlos también más adelante. Y el segundo gran objetivo es el que nos pone más cerca frente a una negociación integral de un acuerdo comercial completo con Estados Unidos. Para que la gente que nos escucha entienda de mejor manera, un acuerdo comercial integral como el que, por ejemplo, tiene el Ecuador con la Unión Europea, consta de 24 capítulos y más o menos esos son en promedio 24, 25, 26 capítulos los que tienen los acuerdos comerciales integrales, grandes, completos. Nosotros hemos avanzado en 4 en esta primera fase y los otros quedan para una revisión posterior debido a que en los otros capítulos se requiere de una autorización por parte del Congreso de los Estados Unidos para que la Oficina de Comercio pueda aperturar una negociación. Estamos más cerca de ese objetivo y el trabajo, Freddy y María del Carmen, no termina con el acuerdo de primera fase que se ha firmado ayer. El trabajo continúa, se está haciendo el trabajo, de hecho, en Estados Unidos, con nuestras contrapartes, con el Congreso, con los actores de la sociedad civil, para lograr seguir caminando en ese objetivo. Quiero decir con esto que hay un trabajo que se está haciendo con el Congreso. Evidentemente hay un cambio de administración que tomará un poco más de tiempo, pero la ventaja que tenemos como país es que estamos ya presentes, estamos en la agenda, enganchados en la agenda, pendientes hasta que esto se abra definitivamente la puerta. Por lo tanto, es importante, hay que preparar al país para esto porque más temprano que tarde esa negociación también se abrirá. Somos optimistas en relación a esto. No creo que, coincido con el criterio de que no creo que hasta mayo del 2021, que es el periodo que resta de esta administración de gobierno, se llegue a cerrar el acuerdo, totalmente cierto, pero vamos a seguir trabajando todo lo que alcancemos a avanzar, pues esto debe ser una política de Estado, esto debe ser un objetivo compartido, no por el hecho de que sea Estados Unidos o por el hecho de que sea un acuerdo comercial. En realidad hay un objetivo que trasciende todo esto, es el objetivo de lograr una economía más sostenible, a través de más actividad del sector privado y sobre todo de más exportaciones e inversión, que al final del día están sustentados en reglas claras y eso es lo que traen los acuerdos comerciales. En un país pequeño y con economía dolarizada, este debe ser un objetivo de política de Estado para dejar de depender del petróleo y de lo que el gasto público pueda o pueda dejar de hacer en nuestro país. Entonces, analicemos el objetivo entonces, en realidad trasciende. Analicemos entonces, economista, brevemente estos 4 capítulos, 2 de los cuales son de aplicación inmediata. Todos son en realidad de aplicación inmediata una vez que entre en vigencia, Freddy. Estamos nosotros ahorita solamente en el proceso de la revisión jurídica de la traducción. Después de este proceso pasará en el Ecuador para la Corte Constitucional y será la Corte la que ratifique si es que se requiere o no de la aprobación por parte de la Asamblea
nacional, pero en todo caso es un proceso que seguirá su curso. Y ya en la práctica, los 4 capítulos, lo que hemos comentado son, el primer capítulo es de facilitación al comercio. Este capítulo lo que contiene son disposiciones para adelantar un poco más el trabajo que ya veníamos haciendo sobre los compromisos de facilitación de comercio que Ecuador ya tiene en el marco de la Organización Tramitología Mundial de Comercio. suma. Que básicamente, para que la gente igualmente nos entienda, ¿a qué se refiere esto? Hoy por hoy tenemos varias instituciones públicas que intervienen en el comercio exterior. El ARCSA, Agrocalidad, la Subsecretaría de Calidad para el caso de la pesca, un sinnúmero de instituciones. Hoy por hoy tenemos incorporadas en la ventanilla única de comercio exterior alrededor del 50% de las instituciones. Nos falta trabajar en ese otro 50%. Nosotros nos hemos comprometido en el acuerdo con Estados Unidos a que incorporaremos ese resto de instituciones en el transcurso de 2 años. Y asimismo, en términos de trámites que intervienen en el comercio internacional, de export y de import, de tránsito, etcétera, tenemos en ventanilla única más o menos el 65% de los trámites. Nos falta subir un 35% que nos hemos comprometido igualmente en un periodo de hasta 2 años. Y adicionalmente estamos también comprometiendo igualmente en un periodo de 2 años la incorporación de los pagos electrónicos para que, por ejemplo, los pagos por servicios, tasas que se tengan que hacer, se lo puedan realizar también en línea, con tarjeta de crédito, con transferencia, con pagos electrónicos, y no tenga que irse como pasa ahora en algunas instituciones, no en todas, porque ya ha habido avances, pero todavía hay algunas que para que realizar el trámite tiene que primero ir al banco, para que en el banco pague, le dan su papeleta y con la papeleta vuelve a la institución pública para que se operativice el trámite. Lo que pretende la ventanilla única y la facilitación del comercio es evitar eso, y evidentemente eso también le cierra la puerta a los incentivos para potencial corrupción que existe ahí. Así es que esto es un tema que no puede ser sino positivo para el país y trasciende la relación bilateral con Estados Unidos, pues el beneficio es para todos. Y en el tema de buenas prácticas regulatorias, el segundo capítulo que hemos mantenido en el acuerdo, este capítulo hace referencia a ciertas normas que se van a incorporar igualmente con un periodo de transición de 2 años para que previo a que salga una nueva regulación en las entidades regulatorias que conforman el Poder Ejecutivo, por ejemplo, el COMEX, por ejemplo, Agrocalidad, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente, es decir, todas las entidades públicas que recaen sobre cuya regulación recae sobre el sector productivo y sobre todo sobre las MIPYMES. Previo a modificar una regulación o a sacar una nueva regulación, tiene que pasar por un procedimiento de transparencia y de previsibilidad, en el cual va a haber un periodo para que el proyecto de regulación sea publicado en una página web, en un repositorio para conocimiento de toda la ciudadanía, que pueda haber comentarios de las asociaciones, gremios, gente interesada que quiera conocer, aportar respecto a ese proceso, por supuesto con sustento legal, con sustento técnico también. Esos comentarios pueden o no ser recogidos por la autoridad para que la norma sea adoptada, y finalmente deberá tener un periodo de tiempo para la adaptación de esa norma. Hay ciertas excepciones, pero el objetivo detrás de estas buenas prácticas regulatorias está en brindar mayor transparencia y mayor previsibilidad a toda la norma o gran parte de la normativa que recae sobre el sector productivo. Y es apenas igualmente, de sentido esto en común, términos de ¿no? beneficios no puede ser sino positivo para el país, pues es reducción de trámites, es mayor previsibilidad, sobre todo ayuda a las MIPYMES, que muchas veces no se enteran que ya cambió una ley al respecto. Así es, le decía que es simplemente sentido común aplicado al comercio exterior para facilitar los trámites y sociabilizar con tiempo los cambios en la normativa. Estos dos capítulos son de cumplimiento hasta 2 años. Hay otros 2 que se van a empezar a cumplir ya, desde este momento. Exactamente, desde la entrada en vigencia, que son el capítulo sobre MIPYMES, que tiene disposiciones. Este capítulo, importante señalar, Freddy, María del Carmen, que lo solicitamos nosotros como Ecuador y fue muy bien recibido. Es el primer capítulo de MIPYMES que se incorpora dentro de estos acuerdos de primera fase. Los acuerdos de primera fase los tiene con Japón, China y Brasil. Nosotros somos el 4º país que entra en esta fase de acuerdos de primera fase, pero con ninguno de ellos se ha trabajado en el tema de MIPYMES.
Así es que somos el primer país con el que se incorpora un capítulo de MIPYMES. Y lo que pretende, las disposiciones que están aquí contenidas, son dar facilidades a este segmento de empresas, tanto en Estados Unidos como en Ecuador, primero para que tengan acceso a información de manera más fácil, oportuna y en un solo repositorio respecto a la información regulatoria, a los trámites para hacer comercio, para exportar, importar, para abrir una empresa, etcétera. Pero también para que puedan existir preferencias de acceso en cuanto a los programas, por ejemplo, de capacitación, en los programas de mejora productiva, en los programas de digitalización de empresa, ahora que estamos hablando de comercio electrónico, programas para promoción de exportaciones, incluso en oportunidades de inversión que se puedan presentar. Y se genera también un espacio que tiene que ser aprovechado de primera mano por el sector privado de las MIPYMES de los dos países, que es el foro anual de las MIPYMES. Nosotros esperamos que esto sea al menos de manera anual. Participará el gobierno inicialmente para efectos de coordinación, pero este es un espacio del cual el sector tiene que apropiarse con la participación de MIPYMES para intercambiar mejores prácticas sobre diferentes temas productivos, para poder ver oportunidades de exportación e importación, para ver oportunidades de inversión, de compra de empresas, de inversión en activos de empresas, etcétera. Es decir, se genera un espacio muy amplio para que canalice cooperación, que canalice acciones concretas para el desempeño de MIPYMES, y se hace un énfasis especial en resaltar las acciones con MIPYMES que estén en el sector rural, en el sector agrícola o que pertenezcan a grupos minoritarios, que en el caso del Ecuador pueden ser, por ejemplo, de la economía popular y solidaria, o del segmento de sectores que sean más deprimidos, que eso lo podremos nosotros definir internamente. Así es que esto es igualmente muy positivo. Y el cuarto capítulo hace referencia a la lucha anticorrupción en el ámbito del comercio internacional y las inversiones, porque la lucha anticorrupción es un tema muy amplio, pero acá se centra sobre todo en reforzar algunos compromisos de los cuales Ecuador ya es parte, en el convenio anticorrupción de Naciones Unidas y el convenio anticorrupción de la OEA también. Entonces se establecen ciertos parámetros para intercambio de información, enriquecimiento de información, alertas que puedan generarse en torno a ciertas transacciones, el fortalecimiento de los programas anticorrupción en funcionarios públicos, por ejemplo, la protección de las personas que denuncien actos de corrupción y soborno en los trámites de comercio exterior o de inversiones, lo cual es bueno, es muy bueno para el país, para avanzar en institucionalidad, avanzar en confianza, y como decía, el primer beneficio que trae este acuerdo es la oportunidad de tener un mejor país de cara a futuro, y el segundo gran tema es nos abre la puerta para un acuerdo integral con Estados Unidos más adelante. Esto es en resumen lo que firmamos el día de ayer, el acuerdo de primera fase con los Estados Unidos. Es la sexta parte, hablando numéricamente, de lo que será el convenio global, general y definitivo que buscamos con los Estados Unidos. ¿Cuál es el siguiente paso, economista Legarda? Bueno, aparte de los trámites internos para la ratificación que ya he mencionado, en cuanto a la relación bilateral, los siguientes pasos son trabajar intensamente como lo estamos haciendo en Estados Unidos y en Ecuador, para lograr que el objetivo se cumpla. Estamos más cerca, no hay que dejarlo suelto, y perseguirlo como objetivo de Estado, como decía. Es evidente que no se va a alcanzar hasta mayo del 2021, ya lo mencioné, a terminar este acuerdo, pero la ciudadanía que nos escucha, quienes estamos haciendo circunstancialmente política pública o donde nos encontremos, las universidades, tenemos que empoderarnos de este proceso para hacer que se efectivamente se canalice como un objetivo de Estado, como una política. Eso quisiéramos los ecuatorianos. El problema es que no sabemos qué pensará el presidente que resulte elegido. Bueno, justamente allí yo creo, Freddy, que hay un espacio importante de reflexión para la ciudadanía, para poder definitivamente decir hacia dónde queremos que apunte el país, hacia un país que efectivamente se abra más al mundo y que busque su crecimiento en función de la pujanza de sus empresas, de la pujanza de sus MIPYMES, de la pujanza de su gente, o un país que sea más dependiente aún del petróleo y que dependa solamente de lo que el Estado haga o deje de hacer. Asimismo, creo que tiene que haber una reflexión respecto a con qué socios nos queremos relacionar de mejor manera de cara a futuro, y sin poner un juicio de valor sobre las propuestas de campaña. Simplemente creo que cabe la reflexión de decir,
¿qué nos ofrece mejor oportunidades afuera en el mundo? Tener un acuerdo con la Unión Europea, tener un acuerdo con los Estados Unidos, buscar un acuerdo con socios igualmente de primer nivel donde nos compren, incluyendo, por ejemplo, Rusia, en China, en los mismos Estados Unidos que he referido, o tener acuerdos con Irán, por ejemplo, que ni siquiera es miembro de la OMC, que no nos compra más que banano y un par de toneladas de flores y cacao, pero no es un país con el cual se pueda profundizar los negocios. Primero, porque no es parte de la OMC, pero segundo, porque no ofrece un crecimiento, pragmáticamente hablando, no ofrece un crecimiento sostenible para el país. No es un mercado potente en términos de consumo, mientras que con Estados Unidos tenemos una relación que está guiada primero por los lazos de amistad históricos que tenemos, porque además viven allí casi 2 millones de compatriotas, porque además es el principal país que envía turismo al nuestro, o sea, los principales turistas provienen de Estados Unidos, porque es el principal país cooperante con el Ecuador, porque es un mercado natural para nuestras exportaciones, en donde además hay cierto grado de diversificación interesante. Con decir, Freddy y María del Carmen, que las estadísticas muestran que en algún momento incluso estábamos exportando cajas fuertes a Estados Unidos, un producto que ni siquiera sabíamos que tal vez se producía en el país, pero se exporta a Estados Unidos. Se exporta tableros de madera, se exporta productos de la construcción, se exporta cerámicas, se exporta tecnología también a Estados Unidos. Hay muchas oportunidades y en conclusión, nuestro país nos merecemos darnos la oportunidad de tener esa visión de crecimiento pragmática de cara a futuro, y eso es algo que los ciudadanos tenemos que analizar, reflexionar de cara a las propuestas de elecciones que estén presentando los próximos candidatos. Claro que sí, lo más importante es no volver a ideologizar el comercio exterior como se hizo lamentablemente en el gobierno anterior y nos pasó una cara factura a todos los ecuatorianos. Exactamente, en este tiempo que no hemos tenido acuerdo con Estados Unidos, hemos perdido oportunidad de generar más empleo, más exportaciones, más inversión, y eso a su vez ha afectado el crecimiento económico del país. Claro, tuvimos un precio del petróleo que sobrepasó los $100 durante un periodo de tiempo, con el cual pues eso ocultaba esa necesidad. Pero una vez que se acabó la lotería, como bien se podría calificar, volvimos a la realidad. Y la realidad es que no habíamos hecho el trabajo suficiente para tener una economía sostenible, para darle herramientas a nuestros sectores productivos, empresas, las MIPYMES, para que puedan crecer de mejor manera con una visión de mercado, de exportación, y eso toma tiempo recuperarlo. Hoy estamos dando pasos, por cierto, muy fuertes en esa dirección. Hace falta un camino muy importante, hay una agenda de competitividad también pendiente, pero definitivamente tenemos que seguir avanzando en esa dirección, no retroceder en lo ya recuperado y en lo ya avanzado, ¿no? Y mucho cuidado también, Freddy, y esto tengo que decirlo también desde un punto de vista estrictamente técnico. Las propuestas que se han escuchado respecto a temas, por ejemplo, de incorporar una especie de dinero electrónico, una especie de timbre cambiario, cuando se habla de balanza de pagos y de traer divisas y demás, pueden sonar correctas, pero en la práctica son medidas que son incongruentes con la normativa internacional, que son, por lo tanto, estas entrarían en conflicto con nuestros acuerdos comerciales, entrarían en conflicto con la OMC, entrarían en conflicto con la Comunidad Andina, entrarían en conflicto con absolutamente todo, y a la vuelta de la esquina eso también llegaría a afectar a nuestras propias exportaciones. Y esto lo digo desde un punto de vista estrictamente técnico, porque conozco del tema. Seguro que sí. Y por lo tanto es importante advertir a los ciudadanos al respecto de esto. Vale la pena la aclaración. Queremos agradecer al economista Daniel Legarda, él es viceministro de Comercio Exterior, ofreciéndonos algunos detalles de lo que firmó el Ecuador ayer con los Estados Unidos en el marco del acuerdo de primera fase con miras a un acuerdo comercial con Estados Unidos. Muchas gracias, economista Legarda. Gracias, Freddy. Un saludo. Buenas noches. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.